logaritmos especiales. En este caso tenemos un logaritmo de base igual a 0,2 de 25. ¿Cómo resolvemos eso? Primero tenemos que ver que la base 0,2 es igual a, vamos a hacer acá cálculos auxiliares, 0,2 es como escribir 2 sobre 10. Podemos simplificar 2 dividido 2, 1, 10 dividido 2, 5, me queda un quinto. Entonces, a este logaritmo lo podemos escribir de esta forma, como logaritmo de base un quinto de 25. Pero nosotros sabemos que 25 es igual a 5 al cuadrado. Entonces, podemos escribir esto de esta forma. Logaritmo de base un quinto de 5 al cuadrado. La idea es lograr que la base y el argumento sean igual. Por propiedad del logaritmo de una potencia, podemos escribir al 2 como, podemos escribirlo así, 2 logaritmo de base un quinto de 5. ¿Cierto? Entonces voy a borrar acá los cálculos auxiliares y voy a tener, esto implica que esto va a ser igual a 2 por el logaritmo de base un quinto de 5. ¿Y cómo puedo lograr que esta base sea igual a este 5? Y bueno, la única forma es escribir este 5, pero de nuestra forma. Miren, por ejemplo, nosotros sabemos que 5, si nosotros al 5 lo elevamos a la menos 1, vamos a tener un quinto. Entonces, o también de otra forma, podríamos decir que para que tengamos este 5, no cambiar el 5, lo que podríamos escribir es la forma un quinto elevado a la menos 1 es igual a 5. O sea que voy a reemplazar el 5 que tengo acá por esta expresión. De manera que voy a tener 2 logaritmo de base un quinto de un quinto a la menos 1 para reemplazar este 5. O sea, de un quinto elevado a la menos 1. Este exponente menos 1 lo voy a pasar como multiplicando a este logaritmo. Entonces me va a quedar menos 1 por 2 menos 2. Entonces esto va a ser igual a menos 2 logaritmos de base un quinto del número un quinto. ¿Y qué pasa cuando tenemos el logaritmo de un número que es igual a su base? Eso me va a dar igual a 1. Entonces voy a obtener que menos 2 por 1 es igual a menos 2. En conclusión, el logaritmo de base 0,2 de 25 va a ser igual al logaritmo de un quinto de 25. Buscamos una potencia del denominador, que en este caso va a ser 5 al cuadrado, porque la meta va a ser justamente tratar de obtener un logaritmo igual a 1, al igualar la base con este argumento. Bueno, entonces, si nosotros hiciéramos, digamos, una vez que transformamos aquí hasta acá, ya nos podemos dar cuenta y sacar como conclusión que el logaritmo de este tipo con base fraccionaria de numerador 1, entonces va a ser igual al exponente de esta potencia, pero con signo negativo, entonces va a ser igual a menos 2. Voy a borrar todo eso. Va a ser igual a este exponente, pero negativo, ¿sí? Va a ser igual a menos 2. Vamos a ver qué pasa con el siguiente.
siguiente logaritmo. En este caso, logaritmo de base 0,2 de 125. Habíamos llegado a la conclusión de que 0,2 es igual a un quinto. Entonces, ya puedo directamente poner. Esto va a ser igual al logaritmo de base un quinto. Y 125 tendríamos que ver si es una potencia del denominador, que es 5. Y sí, es una potencia que es 5 al cubo. ¿Qué resultado ya podemos predecir en base a lo que vimos anteriormente? Va a tener este logaritmo. Sí, va a ser menos 3. Va a ser igual a menos 3. Vamos a comprobarlo. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es ya directamente vamos a comprobar esta. Tenemos que ese 3 va a pasar multiplicando al logaritmo de base un quinto de 5. Y vamos a escribir este 5 sin que me cambies realmente, pero de otra forma. Lo vamos a escribir igual a su base, pero con elevado a la menos 1. Entonces me va a quedar 3 logaritmo de base un quinto de un quinto a la menos 1. Este menos 1 va a pasar multiplicando aquí, me va a quedar 3 menos 1 por 3 por el logaritmo de un quinto con base un quinto. Todo esto va a ser igual a 1. Y me va a quedar 3 por menos 1, menos 3. Con eso demostramos el resultado. Vamos a ver el siguiente caso. En el siguiente caso tenemos una base que es igual a 0,5. 0,5. Si por ahí no se dan cuenta rápidamente que 0,5 es igual a un medio, se lo puede hacer de la siguiente forma. Nosotros sabemos que para transformar este decimal a un fraccionario dividimos el 5 por el 1 seguido de tantos ceros como haya lugares después de la coma, o sea, un 0. 5 sobre 10. Simplificamos. 5 dividido 5, 1, 10 dividido 5, 2. Igual a, un medio, ¿sí? Igual a un medio. Entonces, vamos a reemplazar esta expresión y la vamos a escribir de esa forma. Logaritmo de base un medio de 4. Pero yo tengo que buscar la forma de expresar ese 4 como una potencia del denominador de la base, o sea, una potencia de 2. Entonces sabemos que 4 es igual a 2 al cuadrado. Entonces tenemos en forma de 2 al cuadrado. Esto implica que vamos a usar otra vez la propiedad de logaritmo de potencia. Este exponente va a pasar multiplicando al logaritmo, entonces me va a quedar 2 por el logaritmo de base 1 medio de 2. ¿Sí? Con solo mirar esta parte del ejercicio, ustedes ya pueden predecir, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, que el resultado va a ser este exponente, pero negativo, cuando se trata de una base fraccionaria de este tipo, ¿no es cierto? Entonces, pero lo vamos a comprobar aquí. Vamos a expresar este 2 de manera tal que me quede igual a la base, pero sin que me cambie el 2. Entonces, esto va a ser lo mismo que decir 2 logaritmo de base 1 medio, y este 2 lo voy a expresar como a la menos 1. 2 a la menos 1. Este menos 1 me va a pasar multiplicando aquí. Entonces, perdón, 1 medio quise poner. Sí, es lo mismo, ¿sí? Es exactamente. Perdón. Así sería. 1 medio a la menos 1, quise decir, ¿sí? Este menos 1 pasa aquí multiplicando, entonces ahí sí me va a quedar menos 1 por 2, menos 2 por el logaritmo de 1 medio con base 1 medio.
siendo igual la base del argumento, esto va a quedar igual a 1. 2 por 1 igual a 2 negativo, ¿no es cierto? Y ahí termina este ejercicio. Entonces, comprobamos que sí, efectivamente va a ser igual a este exponente, pero negativo. Vamos a borrar, le ponemos el resultado. Menos 2. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el siguiente. El siguiente es similar, solo que ahora va a ser otra potencia. Decíamos que la base, que es 0,5, es igual a 1 medio. Lo escribimos con base de 1 medio. Y 6, 16, es una potencia de 2. Y sería, ¿cuánto? 2 a la cuarta. 2 a la cuarta. Si por ahí cuesta, vayan probando, pero sabemos que generalmente tiene que ser una potencia que sea de la base, del denominador de la base. Entonces, son 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces, lo expresamos como potencia, 2 a la cuarta. Entonces, nosotros ahora ya estamos sabiendo que el resultado de esto va a ser igual a menos 4. Y lo vamos a comprobar. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que el 4 multiplica el logaritmo de base 1 medio de 2. Pero el 2 lo tenemos que expresar en forma de 1 medio. Entonces, esto va a ser igual a 4 logaritmo base 1 medio a la menos 1. Este menos 1 va a pasar aquí multiplicando este 4. Entonces me va a quedar menos 4 por el logaritmo de base 1 medio de 1 medio, siendo logaritmo de un número igual a su base, eso va a quedar 1. Entonces esto me va a quedar menos 4 por 1, menos 4. Y así se resuelve este tipo de problema cuando tenemos una base decimal y que se puede pasar a una forma fraccionaria, o sea, sea decimal o fraccional.